Hola, buenas noches. Mi nombre es Leonardo Iván Arellano Munitis. Mi matrícula es 23018666. Soy alumno de la licenciatura en Derecho, actualmente cursando el módulo de Derecho Procesal Penal. Mi asesor educativo es Marco Eduardo Padilla Martínez y la fecha de entrega de este reto es el 22 de octubre de 2025. Bien, se nos propone realizar una especie de reporte de lectura ah, sobre el ensayo de Máximo Langer, eh, de título Revolución en el proceso penal latinoamericano, difusión de ideas legales desde la periferia. Bueno, se nos proponen tres preguntas. ¿A qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Bueno, el autor, Máximo Langer, explica que el modelo de justicia penal acusatorio no se ajusta del todo a un modelo tradicional de difusión. Muchas veces, nos dice, se asume que las reformas pueden ser fruto o resultado de una especie de exportación que realizan los países centrales o más desarrollados, ya sean los de Europa Occidental o de Estados Unidos, hacia otros países periféricos o subdesarrollados. A esto él le llama la difusión desde el centro. Eh, bueno, él al hacer su revisión histórica que se propone en su ensayo, da cuenta de que esta ola de reformas de los sistemas de justicia en América Latina, este traslado a lo acusatorio, no sigue este modelo de imposición externa, como él le llama, desde el centro, sino que los propios países latinoamericanos asumieron un rol como generadores y promotores de ideas legales. Él llama a este grupo una red de abogados activistas del sur, quienes desarrollaron, redactaron y se dedicaron a difundir los nuevos códigos procesales penales y luego esos modelos se replicaron. A este modelo él le llama difusión desde la periferia. Este modelo pasa de pasar del centro hacia la periferia, más bien ocurre de una forma horizontal, de periferia a periferia, o también triangular, lo explica él, de una periferia hacia el centro y una periferia hacia otra periferia, y luego juntas, periferia y centro, influyen en otra periferia, ¿no? Estos modelos, nos dice, funcionan porque entre países se comparten experiencias y se influyen mutuamente, se vinculan a organismos internacionales y las reformas se difunden entre ellos. Todo esto pone de relevancia que América Latina es su propio motor interno de cambio y no solo un ente pasivo frente a las reformas. La segunda pregunta que se nos propone es ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Podemos decir que lo inquisitivo y lo acusatorio se logra comprender mejor en la oposición el uno con el otro. El acusatorio supuso un traspaso de procedimientos escritos y poco públicos, el inquisitivo, a procedimientos orales y públicos. Pasó de una difusa o nula separación entre las funciones de investigación y de juzgamiento por parte del juez a una clara e individualizada. Pasó de derechos muy limitados del imputado a una amplitud de reconocimiento de derechos, así como una mayor participación de la víctima y de la sociedad en el proceso penal. El Código Acusatorio, asimismo, introdujo los mecanismos de negociación y resolución alternativa de conflictos, que en algunos casos podrían incluso servir para resolver el caso sin necesidad de ir a un juicio formal. La tercera y última pregunta es cómo influyen o influyeron estos actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina. En primer lugar, mediante financiamiento, ya fuera que ellos ofrecieran de sus propios bienes e incluso también conseguirlo de otras instituciones, también la asistencia técnica y consultoría de organismos internacionales que cooperaron, otras fundaciones y organizaciones no gubernamentales que se especializaban en justicia penal,
que ayudaron a generar estas plataformas sobre las que ellos pudieron compartir sus conocimientos y generar sinergias entre los reformadores. Establecieron asimismo redes transnacionales, puesto que estos abogados, como él les llama, los entrepreneurs legales, se vincularon entre sí, hicieron centros de convención para que se compartieran conferencias, intercambios, asesorías internacionales, lo cual permitió que fueran conocedores entre países de sus mutuas experiencias. Así también se difundieron mejores prácticas desde organismos globales que promovían ahora sí estándares internacionales de debido proceso, derechos humanos, la oralidad. Esto facilitó que estos reformadores argumentaran que se necesitaban reformas, ya que pues estaba exigiendo un estándar internacional. Esto también influyeron también a través de estas alianzas del modelo triangular que ya hablamos, en el que actores periféricos, como algunos países latinoamericanos, promovían reformas y ahí viene lo triangular, actores internacionales ofrecían luego respaldo, recursos, difusión y presionaban también a otros países periféricos, lo que ayudó a que la ola de reformas se extendiera. Por último, a modo de cierre, se nos pide una opinión en la que indiquemos la relación entre el texto de Máximo Langer y la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México. En mi opinión, el análisis del autor resulta muy útil para entender la reforma constitucional del 2008 en materia de seguridad y justicia penal aquí en México. Primero, Langer nos muestra que la reforma mexicana no es un hecho aislado, sino que parte de una ola de reformas procesales penales que se venían dando aquí en América Latina y que buscaban pasar al modelo acusatorio. Esto nos permite que ubiquemos la reforma de aquí de México dentro de su contexto regional. Segundo, esta distinción entre el sistema acusatorio y el inquisitivo nos ayuda a ver cómo la reforma constitucional mexicana buscaba transitar de estructuras que venían heredadas, más investigativas, judiciales informales, y que había menos oralidad, hacia un proceso que buscaba proteger las garantías, ser más transparente y más público. Y pues asimismo, dándose desde esta difusión de las periferias, desde acá, desde el sur, o bueno, desde el sur, algo un poco más autónomo, ¿no? Tercero, la perspectiva de difusión desde la periferia que propone el Ángel permite ver que México podría servir incluso en el futuro, o que podría haber servido como modelo para otros países de la región e intercambiar experiencias con ellos. Bueno, por lo tanto, el texto del autor nos aporta una estructura eh, exhaustiva de un análisis muy útil para evaluar la reforma mexicana, un respaldo que nos muestra que no solo la reforma mexicana de 2008 no es solo un cambio técnico normativo, sino también un fenómeno que se dio en la región. Sin embargo, y a esto también nos ayuda el texto, es darnos cuenta de que esta reforma de nuestro país enfrenta retos similares a los que el autor identifica para la región, como la implementación real, las barreras que oponen la estructura, la desigualdad entre jurisdicciones, la persistencia de prácticas antiguas, entre otras. Entonces, esta propuesta del Ángel también nos permite cuestionar el impacto real y la vigencia que pueda tener esta reforma. Y eso es todo de mi parte. Muchas gracias.